este vídeo las leyes de los gases y los ejercicios sobre las leyes de los gases. Las leyes de los gases, o las primeras tres leyes de los gases, son las leyes de tres científicos que estudian el comportamiento de los gases, las variables que influyen en el comportamiento de los gases, presión, volumen y temperatura, y lo que hacen es, manteniendo una de las variables constantes, comprobar cómo se relacionan las otras dos. La primera ley que tenemos es la ley de Boyle. El comportamiento de un gas cuando la temperatura es constante. Y lo que midió o lo que analizó fue el comportamiento de las otras dos variables, la presión y el volumen, y observó que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Enunció la ley que lleva su nombre, la ley de Boyle-Mariotte, que dice que a temperatura constante la presión que ejerce un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Es decir, si aumenta el volumen, la presión disminuye, o si disminuye el volumen, la presión aumenta. Podemos aplicar esa ley al ejercicio 5 de la página 48, que era el primer ejercicio que teníais. Dice, calcula, es el ejercicio 5 de la página 48 del libro. Dice, calcula la presión ejercida por 2,5 litros de un gas, sabiendo que a la misma temperatura y a 5 atmósferas, ocupa un volumen de 100 mililitros. Tenemos que diferenciar una situación que podemos llamar 1 de otra que llamamos 2 o A y B, depende de los autores, los libros. Esta es una situación, ejerce una presión de 5 atmósferas cuando ocupa un volumen de 100 mililitros. La otra que nos pregunta, vamos a llamarle 2. Para la presión podemos usar las unidades que queramos, atmósfera o milímetro de mercurio, pero las dos presiones tienen que estar en la misma unidad. Como P1 está en atmósferas y P2 es lo que vamos a calcular, pues la obtendremos en atmósferas. Para el volumen también podemos usar la unidad que queramos, pero los dos volúmenes tienen que estar en la misma unidad. Si usamos litros, que es la más habitual, pues esta unidad la tenemos que pasar. Para pasar de mililitros a litros tenemos que dividir entre 1000 y me daría 0,1 litros. Este problema está variando la presión y el volumen y la temperatura permanece constante. Por lo tanto, este es un problema de la ley de Boyle y la fórmula sería esta. Sustituyendo los datos que tenemos, la presión 1 vale 5, el volumen 1 vale 0,1, la presión 2 no la conocemos y el volumen 2 vale 2,5. Despejando de aquí la presión, pues como estoy acostumbrada a hacerlo ahora en tercero de la ESO, os lo despejo, el 2,5 pasa dividiendo y haciendo esas operaciones, la presión 2 da 0,2 y la unidad que dijimos, la misma que hemos usado para P1, serán atmósferas. Por lo tanto, la presión a la que se encuentra cuando el volumen es de 2,5 litros tiene que ser de 0,2 atmósferas. La segunda ley que tenemos, tenemos otro ejercicio. Tenemos el 6, que también lo puedo hacer porque es sobre la ley de Boyle y Mariotte. Sería el ejercicio 6 de la página 48. Y dice, si la presión de 10 litros del dihidrógeno se triplica, la presión se triplica. Es decir, se hace 3 veces mayor, aumenta 3 veces, a temperatura constante. Luego, si la temperatura es constante, estamos en la ley de Boyle y Mariotte. Dice en qué porcentaje cambiará su volumen. Boyle y Mariotte nos dicen que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Luego, si la presión se triplica, el volumen disminuye 3 veces o a 1/3, lo que queráis.
Luego, si disminuye 3 veces, es que cambia en 1/3. Un tercio en porcentaje sería multiplicado por 100, es decir, 33,33%. ¿Vale? Pues era un poco rara la forma de preguntar, pero si la presión se triplica, el volumen es inversamente proporcional, luego disminuye en la misma cantidad, por lo tanto, entre 3 o 3 veces. Si me lo pide en porcentaje, me lo pide referido a 100. Luego ese tercio que disminuye, o 3 veces que disminuye, sobre 100 sería un 33,3%. La segunda ley es la ley de Gay-Lussac, y Gay-Lussac lo que estudia es el comportamiento de un gas cuando el volumen es constante. Si el volumen es constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Eso es lo que afirma Gay-Lussac en su ley. Para un mismo gas a volumen constante, la presión que ejerce esa masa gaseosa, esa cantidad de gas, es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Aquí sí que es obligatoriamente necesario usar la temperatura en grados Kelvin, que es lo que se llama temperatura absoluta. La presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. La ley de Charles lo que analiza es el comportamiento de un gas a presión constante. Si dejamos la presión constante, el volumen y la temperatura son también directamente proporcionales. Es decir, la temperatura absoluta a la que se encuentra un gas aumenta en la misma proporción o disminuye en la misma proporción que el volumen. Volumen y temperatura son inversamente proporcionales. En este caso, las dos magnitudes van dividiendo. ¿Por qué? Porque si las dos aumentan o las dos disminuyen, lo que se mantiene constante es su cociente. Algunos libros le llaman ley de Gay-Lussac y ley de Charles. Otros libros le llaman primera ley de Charles y Gay-Lussac y segunda ley de Charles y Gay-Lussac. Me da lo mismo. Pero los enunciados de las tres leyes son los que acabamos de ver y las tres fórmulas que tenemos que usar para los ejercicios son las tres que tenéis ahora mismo en la pantalla. Como estas leyes es un repaso de tercero de la ESO, pues vuestro libro trae muy pocos ejercicios. De hecho, solo hay uno más de la ley de Charles, que sería el ejercicio 8 de la página 49, que es el que voy a hacer ahora. Ejercicio 8 de la página 49. Ejercicio 8 de la página 49. Dice, a una temperatura de 25 grados centígrados, una masa de un gas ocupa un volumen de 150 centímetros cúbicos. 150. Si a presión constante, eso me indica la ley que tengo que utilizar, se calienta hasta, luego lo voy a cambiar, esas son las condiciones iniciales, que yo las voy a representar con un 1, y ahora lo calentamos, luego cambian las condiciones a un valor 2 de 90 grados centígrados. Me pregunta por el nuevo volumen. La temperatura obligatoriamente tiene que estar en grados Kelvin, tengo que sumar 273 y 25 más 273 son 298 Kelvin. Y 90 más 273 son 363 Kelvin. El volumen lo puedo dejar en la unidad que quiera. Como el volumen 1 lo sustituyo en centímetros cúbicos, pues el volumen 2 me saldrá también en centímetros cúbicos. La ley que tengo que aplicar, V1 partido T1 igual a V2 partido T2. Sustituyendo me daría 150 entre 298 igual a V2, que no lo sé, partido 363. Despejando V2 me da 363
por 150 partido 298 y el volumen es de 182,72 centímetros cúbicos. Ese será el nuevo volumen al que se encuentra esa masa de gas. Y sí que había otro ejercicio más, que era el ejercicio de la página 60, el ejercicio 15. Ejercicio 15 de la página 60. Y ese ejercicio dice, a ver que busque la página 60, dice, en un recipiente de 4 litros hay un gas a una presión de 6 atmósferas. Calcula el volumen, luego este es el primer volumen en las primeras condiciones y ahora me pide el segundo volumen si duplicamos la presión. Luego la presión la duplicamos, lo puedo hacer numérico, lo puedo duplicamos. A temperatura constante. Yo sé que a temperatura constante, la ley de Boyle y Mariotte me dice que presión y volumen son inversamente proporcionales. Si son inversamente proporcionales y yo duplico la presión, el volumen será la mitad. Yo puedo razonarlo escribiendo todo lo que he dicho, ¿no? Según la ley de Boyle y Mariotte, a temperatura constante, presión y volumen son inversamente proporcionales. Por lo tanto, si duplicamos la presión, el volumen será la mitad. Y la mitad de 4 es 2 litros. Lo puedo hacer razonando o simplemente escribiendo la fórmula y haciéndolo numérico. La primera presión es 6, el primer volumen es 4. Si la duplicamos, pues aquí en vez de duplicamos, a ver si puedo borrar esto, pues la presión, si la duplicamos, será 12 atmósferas. Será 12 y el volumen no lo sé. Y despejando de ahí el volumen, me sale 2 litros. Estos son todos los ejercicios que teníais en el libro de las leyes de los gases. Para completar vamos a hacer el ejercicio 1 de la fotocopia, que también es sobre estas leyes. Es el primer ejercicio que tenéis de la fotocopia. Dice, cierto volumen de un gas se encuentra a una presión de 970 milímetros de mercurio. Cuando su temperatura es de 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura deberá estar? Luego esas son las primeras condiciones, las vamos a cambiar a otra temperatura desconocida, pero su presión va a ser ahora de 1 atmósfera. Repasamos unidades, la presión puede estar en la unidad que yo quiera, pero las dos presiones en la misma. Puedo, si queréis, pasar esta a milímetros de mercurio, porque una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, aunque la unidad más utilizada es atmósferas. Si quiero pasar la otra, pues en la otra tendría que dividir entre 360. Y los grados centígrados obligatoriamente tienen que estar en, 273, esto está mal. Bueno, voy a borrar todo porque no me deja borrar. 25 grados centígrados, 25 más 273 son 298 Kelvin. Están variando presión y temperatura. No me dice expresamente que el volumen es constante, pero si no me lo nombra es porque no ha influido en este ejercicio. Y si no ha influido es porque es constante. Luego la presión 1 partido la temperatura 1 será igual a la presión 2 partido la temperatura 2. La primera presión es 970, la primera temperatura 298. La presión 2, 760
y la temperatura 2 es desconocida. Tengo que despejar de ahí la temperatura, esta diagonal 298 por 760 entre el número que está enfrente, 970. Y esa temperatura me da 232,81 grados Kelvin. Luego la temperatura a la que tiene que estar para que la presión sea de una atmósfera es de 232,81 grados Kelvin. Y con este ejercicio terminamos los únicos que tenéis de estas leyes de los gases que son de tercero de la ESO. Espero que con esto un poco hayáis refrescado estas fórmulas y las relaciones entre la presión, la temperatura y el volumen cuando una de las magnitudes permanece constante.